Muy bien, pues oye, aunque todavía están entrando muchos asistentes a la Webex, si os parece, y por respetar los tiempos, vamos a ir comenzando. Muy buenos días a todos. Es un placer teneros con nosotros hoy en esta sesión dedicada a los mercados privados. Mi nombre es José Manuel Amor, soy socio de AFI, dirijo el área de análisis económico de mercados, que muchos conoceréis como AFI Research, y se encuentra alojada, como sabéis, en nuestra web, en www.afi-medioresearch.com. Bueno, esta sesión, digamos que tiene que ver con el cambio en los mercados, ¿no? Los mercados cambian, los inversores cambian, los analistas y asesores estamos obligados, ¿no?, a adaptarnos, y a guiar a nuestros clientes a nuevos productos y nuevas formas de gestión. Y precisamente por ello hemos organizado esta sesión, ¿vale?, dedicada, como os decía, a los mercados privados. En ella queremos presentaros tres cosas, tres grandes puntos. Lo primero, cómo vais a ver reflejado este segmento del mercado en nuestros informes de research o análisis. Segundo, cómo analizamos alguno de los segmentos más relevantes de estos mercados. Y tercero, cuál es el proceso de asesoramiento o de gestión que realizamos en estos mercados una vez que contamos con ese research, ¿de acuerdo? Y lo hacemos tanto de forma interna, ¿vale?, en nuestra gestora, como para terceros clientes. Antes de comenzar, quiero presentaros a los ponentes que vais a tener el placer de escuchar tras la muy breve introducción que os voy a realizar, ¿vale? En primer lugar, vamos a contar con Nereida González. Nereida González es consultora senior del área de análisis económico y de mercados y es CAIA, como sabéis, esta certificación, ¿de acuerdo?, más potente en términos de activos alternativos. Ella nos va a introducir a los mercados privados y nos va a dar una serie de claves sobre uno de los segmentos más relevantes, como es el de infraestructuras, ¿no?, tanto en deuda como en equity. En segundo lugar, contaremos con Isabel Gaya, que es consultora senior del área de corporate de AFI, y nos va a guiar por las claves del private equity como segmento de inversión y además nos va a dar un paseo breve por la situación actual del sector español de private equity, que ha crecido mucho en los últimos años. Y finalmente, Ignacio Storking, que es consultor senior de nuestra gestora, de AFI Inversiones Globales, Sociedad Gestora de Inversiones, Instituciones de Inversión Colectiva, os va a explicar cuál es el proceso de asesoramiento y guía que realizamos en AFI para terceros y cómo, con el análisis que realiza AFI, pues nuestros compañeros de la gestora toman sus decisiones de inversión en los mercados privados. Al finalizar estas tres cortas charlas, tendremos, ¿no?, unos minutos para atender a vuestras preguntas y esa sesión la va a moderar al final mi compañera Nereida González. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y yo, muy rapidito, porque tengo dos slides nada más, ¿no? La primera, yo creo que lo que tenemos ahora mismo todos, yo diría que todos los inversores, seamos inversores particulares, seamos una entidad financiera, seamos una gestora de inversión, seamos una aseguradora, una family office, todos tenemos dos problemas. Uno de muy corto plazo y que, bueno, pues se va a extender todavía en el tiempo, y es que tenemos muchísima liquidez en las carteras, ¿no?, con tipos negativos que en principio nos van a acompañar al menos durante un par de años, como mínimo, y, bueno, pues lógicamente, aunque hemos ido diversificando esa posición de tesorería en instrumentos que cada vez tienen más riesgo de crédito, ¿no?, para intentar conseguir un poquito más de rentabilidad, bueno, pues todo tiene un límite, es decir, no podemos poner el 100% de nuestra tesorería en bonos a corto plazo de high yield, porque lógicamente tenemos un riesgo muy relevante. Con lo cual, bueno, pues ese es un problema que tenemos todos, yo creo que todos compartimos. Y el segundo es un problema de valoraciones muy exigentes en renta fija y en renta variable, en parte pues porque estamos en una situación de muy bajos tipos de interés de descuento y en parte porque tenemos una situación de abundancia brutal de liquidez y de exceso de ahorro a nivel global, que lo que hace es, bueno, pues eleva las valoraciones y nos sitúa en un entorno, si nos guiamos por la experiencia histórica, valoraciones muy altas implican retornos a medio plazo más bajos, ¿no? Esto lo habréis oído no solo de nosotros, sino de muchos otros analistas, ¿no? Y salvo que haya un cambio de paradigma, ¿no?, en el que las valoraciones se mantengan en niveles tan altos y se produzcan retornos muy elevados, bueno, pues tenemos todos un problema, y es que necesitamos, ¿no?, diversificar para, uno, elevar el retorno esperado para nuestras carteras y, dos, reducir el riesgo de correlación en ellas, ¿no? Para ello, nosotros creemos, y ya os lo comentamos en las jornadas de análisis que tuvimos hace casi un mes, ¿vale?, el día 9 de junio,
bueno, pues creíamos que parte de esa liquidez tenía sentido utilizarla para posicionarnos, ¿vale?, ante escenarios, ¿no?, de cola en inflación, que sabéis que es digamos que un tema que ahora mismo levanta pasiones, y en otros tipos de escenarios, como puede ser una crisis de crédito, etcétera, etcétera, pero digamos que posicionarnos con opcionalidad, ¿no?, buscando retornos asimétricos y, bueno, pues costes no demasiado elevados. Pero esto solo nos permite una gestión de corto plazo, y yo creo que hay otra gestión estratégica mucho más importante que realizar, y es, bueno, pues esa migración gradual de una parte de la cartera hacia estos mercados privados que alteren, ¿no?, esa combinación tradicional de rentabilidad-riesgo y nos permitan, sacrificando, ¿no?, pues una prima por liquidez, bueno, pues diversificar y alcanzar retornos a medio plazo un poco más elevados. Sobre cómo hacerlo, van a versar las presentaciones de mis compañeros. Mi último mensaje, y en la siguiente transparencia, es que nosotros os vamos a acompañar, ¿vale? Hemos diseñado una nueva línea de informes de Affair Research dedicados en exclusiva a los mercados privados. Son informes de latencia amplia, es decir, no salen todos los días. Son informes que, bueno, vamos a ir sacando cada mes, 2 meses, 3 meses, en función de que tengamos, ¿de acuerdo?, pues algo que contaros. Hemos hecho un primero dedicado a la introducción a los mercados privados y en el que, bueno, pues revisamos sus características, una taxonomía, cómo invertir en ellos, expectativas de retorno. Hemos hecho un segundo dedicado a capital riesgo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues en el tercero tenemos un especial dedicado a las infraestructuras. Estos informes, ¿de acuerdo?, que los vais a tener disponibles en nuestra página web, ¿de acuerdo?, se van a complementar para quien lo quiera o quien lo necesite con ese proceso o servicio de asesoramiento, ya sea analítico o de inversiones, asesoramiento directo sobre estos activos y su rol en las carteras. Bueno, yo por mi parte, nada más. Os dejo con Nereida, con Isabel e Ignacio. Seguro que va a ser una sesión muy interesante. Guardaros las preguntas para el final. Podéis hacerlas por el chat o directamente a viva voz. Creo que es más sencillo por el chat, por motivos de organización. Y nada más. Muy buenos días a todos y que disfrutéis de mis 3 compañeros y de todas las cosas que os tienen que contar. Muchas gracias, José. Bien, pues como ya adelantaba José, ¿veis? Vamos a empezar con una pequeña introducción a los mercados privados, porque bueno, estos informes que ha presentado José nace por una necesidad creciente, ¿no? Hemos detectado un mayor interés por parte de nuestros clientes y nos parece necesario arrojar luz sobre un mercado que es muy complejo. Entre los mercados privados nos vamos a encontrar unos tipos de activos muy variados que bueno, vamos a tener desde deuda, equity, activos reales e incluso muchísimos más que nos podemos llegar a dejar incluso fuera de esta presentación y que vamos a intentar en estos informes dar luz. En el primero que ya os he informado, que ya os ha comentado José, ya hacíamos una pequeña presentación de qué tipo de activos nos vamos a encontrar. En deuda, por ejemplo, dentro de la deuda privada, vamos a tener esa parte de direct lending, donde serán principalmente préstamos originados por parte de empresas no financieras, en préstamos a pequeñas y medianas empresas, generalmente calificadas con una categoría de high yield, de grado especulativo de rating, que se encuentran pues, generalmente con algo más de dificultad quizás de acceder a los mercados. Vamos a tener diferentes órdenes de prelación, desde senior, subordinado, distress, oportunístico, y cada uno de ellos pues iremos ofreciendo nuestra opinión en futuros informes. También vamos a tener deuda relacionada con real estate, con infraestructuras, bonos catástrofe, esos bonos que están ligados a la ocurrencia de eventos naturales que llevan a fuertes pérdidas en las aseguradoras. También hemos ya publicado un informe de Private Equity, que es esa forma de tomar exposición a las a empresas no cotizadas y en la que no voy a entrar porque después mi compañera Isa os va a dar unas grandes pinceladas completas sobre este tipo de activo. En activos reales vamos a centrar especialmente nuestros research y esta también presentación en la parte de infraestructuras, esos activos esenciales para la economía, donde pensamos que tiene que ser un activo core y en el que en el momento actual pues es propicio, ¿no?, para empezar a tomar posiciones también en esas carteras. En real estate lo dejaremos quizás más de lado, a medida que, como sabéis, en AFI hacemos un seguimiento del mercado inmobiliario a través de otros formatos. Y también pues, en activos reales nos encontraremos, desde luego, temas relacionados con bosques, agricultura,
y, por supuesto que quedan fuera de los mercados privados la parte de commodities, donde ya tendríamos activos alternativos cotizados. Y muchos otros, como decía, que nos podemos dejar olvidados o que seguiremos o que gradualmente iremos incorporando a nuestros informes de research. Como decía, vamos a centrar especialmente nuestros informes en los tres activos que mayor mercado pueden estar generando o mayor atractivo pueden estar detectando dentro de los clientes a nivel global. Veis cómo el apetito sobre, bueno, a la hora de tomar exposición a los activos en mercados privados ha sido creciente desde 2011. En 2020 la crisis del coronavirus pues, también ha afectado a estos mercados, igual que al resto de activos, y pues, ha frenado quizás esa captación de fondos. Pero sobre todo, como decía, nos vamos a centrar desde luego en Private Equity, con el apoyo muy fuerte de nuestro área de Corporate Finance, deuda privada, donde vamos a centrar el informe del cuarto trimestre, que previsiblemente bueno, se publicará entre septiembre y octubre de este año. Infraestructuras, donde el informe, como ya os adelantaba José, pues está en la bandeja de salida, que lo recibiréis sin duda esta semana. Y en la parte de Real Estate, como decía, pues es un tema que tocamos desde otro punto, que ya venimos trabajando en AFI desde hace mucho tiempo. ¿Y por qué tiene sentido entrar en estos mercados? Luego Ignacio nos dará muchas pistas sobre la asset allocation que estamos recomendando, probablemente también sobre algunas rentabilidades esperadas que, ya os adelanto, no son o suelen ser más elevadas de lo que nos podemos encontrar en los mercados, y sobre todo uno de los motivos que ha llevado a nuestros clientes y al público en general a tomar cada vez más exposición a estos activos es por el poder de diversificación y de descorrelación que tienen frente a otros activos tradicionales. Lo podéis ver en esta matriz de correlaciones que os traemos, como infraestructuras, real estate, la parte de deuda privada y desde luego otras gestiones ligadas private equity y también la parte de los hedge funds, pues tienen correlaciones muy bajas y que en muchos casos pasan a ser negativas con la renta fija global o incluso también con la parte de renta variable. Por lo tanto, el beneficio que puede ofrecer a una cartera tradicional o pues pueden llegar a ser elevados, ¿no? El atractivo de inversión. Entrando ya por cada uno de los activos, como decía, vamos a empezar con la parte de infraestructuras. Os recuerdo que las infraestructuras son activos esenciales en una economía y que están necesarios para satisfacer o para ofrecer un bienestar a una sociedad, y que tienen unas características que son atractivas desde el punto de vista de los inversores, en la medida que generan unos flujos recurrentes y estables, muy relacionado con lo que podemos encontrar en renta fija, que luego comentaremos. Tienden a estar ligados o vinculados a la inflación. No todos, pero muchos proyectos de infraestructuras tienen unas tarifas o unas tasas que se actualizan de forma anual en base a la evolución de los precios, baja correlación con los activos, como ya hemos comentado. También están muy ligados a la evolución del crecimiento económico, ¿vale? Al ser una infraestructura básica, pues se precisa de estas infraestructuras para que se pueda producir un desarrollo económico adecuado de cada una de las economías o de los países del mundo. Muchos de los proyectos de infraestructuras que nos vamos a encontrar, que luego veremos algunos casos, es que existen ciertas barreras de entrada y por lo tanto nos vamos a encontrar algunos mercados con cierto poder de monopolio, cierto poder de manejar no competitivo, ¿de acuerdo? Y por supuesto, ¿no? Que podremos tener exposición a activos básicos como pueden ser puertos, puertos, aeropuertos, o sea, carreteras, ¿no? Son infraestructuras básicas para el desarrollo de la actividad. Entre los tipos de activos que nos vamos a encontrar en infraestructuras, vamos a tener una clasificación muy compleja, ¿vale? Y de ahí también la relevancia del informe de research que sacaremos, como digo, en los próximos días, enseguida.
Y es que seguro que si estáis o quien está pudiendo, que esté relativamente relacionado con el sector de infraestructuras, pues se conoce la clasificación del Supercore, Core, Core Plus, Value Add y oportunístico, incluso el Private Equity Like. Pero no es tan conocido probablemente cómo se clasifican cada una de estas infraestructuras, ¿vale? Por ejemplo, en Supercore o en Core nos vamos a encontrar activos de tipo esencial con un riesgo operacional muy bajo, con generación de flujos muy recurrentes, la fuente, que será la fuente principal de ingresos, esa recurrencia en los flujos, no tanto la propia revalorización del activo. Serán contratos por lo general regulados, con importantes importantes barreras de entrada al mercado. El ejemplo en este sector pues será, el claro ejemplo de sector pues será esa parte de utilities, ¿vale? Muy relacionado o apenas condicionado por la evolución del ciclo económico. En el caso del Core Plus, pues nos vamos a encontrar una mayor sensibilidad al ciclo, algo más expuestos a cambios en la demanda de los consumidores, pero con una importante presencia de barreras de entrada al mercado, con factores limitantes de riesgo por consecuencia. Y por tanto, bueno, pues no van a tener del carácter de monopolio de las Core o Core Plus que antes, Core o Supercore que antes comentábamos, pero sí que van a tener importantes barreras de entrada y cierto grado de control del mercado. Serán muy relacionados con infraestructuras de transporte, también probablemente algunas de social. En Value Add vamos a tener infraestructuras que necesitan de una inversión para poder realizar mejoras de cara al incremento de la demanda, mejoras en sí de la infraestructura para mejorar esa capacidad de rentabilidad. Y por lo tanto, los flujos ya no van a ser uno de los de las piezas clave de la rentabilidad, sino también cierta revalorización en sí del activo, donde será fundamental en la parte del oportunístico y desde luego el private equity like, donde sí que tenemos un mercado más competitivo con menores barreras de entrada y una gestión muchísimo más activa, con un enfoque más empresarial de esa búsqueda de mejora de la infraestructura y mejora de las expectativas de rentabilidad de la misma. En cuanto a operaciones, pues vamos a poder tomar posiciones desde mercados, operaciones de gran volúmenes, large, hasta algunas operaciones algo más pequeñas y en todas las geografías del mundo, ¿de acuerdo? Tanto economías desarrolladas como emergentes. Como decía antes, una de las fuentes principales de las infraestructuras es esa generación de flujos recurrentes y eso es lo que hace que las infraestructuras tengan una relación o muchas similitudes con activos de renta fija y que por eso en carteras de tipo conservador, con cierto grado de búsqueda de esos flujos recurrentes de ingresos, pues puede ser una alternativa para, bueno, tener unas rentabilidades esperadas algo más atractivas en un entorno, como bien sabéis, de tipos de interés reducido. A medida que avanzamos en otros activos, pues pierden similitudes, ya no tenemos tantas similitudes con la renta variable, donde esos flujos pues, ya son más discrecionales en función de las decisiones de pago de dividendos de cada una de las empresas y, por supuesto, ciertas relaciones con el real estate private equity a medida que nos encontramos con restricciones a la liquidez, al ser unos mercados, como digo, de restrictivos, ¿no? O de mercados privados, como hemos comentado. ¿Y por qué es el entorno actual es apropiado para invertir en infraestructuras? Pues como ya me adelantaba, las infraestructuras o la inversión en infraestructuras es una de las piezas clave para fomentar el crecimiento económico. El crecimiento económico y la inversión en infraestructuras tienen un link muy estrecho. Y se entiende además que a medida que avanza bueno, que para que se produzca un desarrollo adecuado de las economías, se necesitan ya no solo mucho volumen de infraestructuras, sino cada vez mejores infraestructuras. Por eso, como ahora comentaremos, se están poniendo en marcha grandes planes de infraestructuras a lo largo del mundo, que ya no solo para el desarrollo de las mismas, sino que también es para la mejora. De modo que podemos llegar a tener o podemos llegar a tener exposición
a mercados desarrollados de infraestructuras más ligados a quizás a la mejora, a la puesta al día de las ya existentes, a que también podamos llegar a tener la parte de desarrollo de infraestructuras con un elemento algo más de riesgo, más ligado a esa parte de oportunístico, value added, en la parte de mercados emergentes. También está muy ligado al desarrollo de la población y ya no solo por en sí del crecimiento de la población, sino que se precisan de en infraestructuras cada vez más complejas en la medida que la población urbana crece. Ya vamos a necesitar unas infraestructuras cada vez mejores de saneamiento de aguas, de electrificado del tendido eléctrico, de transportes para que no haya congestión en las carreteras. Todo eso pues exige, como decía, un fuerte impulso de los planes de inversión en un contexto en el que tenemos un importante gap de inversión en todas principalmente en Estados Unidos, pero en muchas economías del mundo, tanto desarrolladas como emergentes. Como bien sabéis, en la actualidad se está planteando en este contexto y también en el marco de la recuperación o de los planes de recuperación post-COVID, se están lanzando perdón, planes de infraestructuras tanto en Estados Unidos como en el área euro. Dentro del plan de infraestructuras de Biden, aún por aprobar por parte del Congreso, y en el Next Generation EU en el área euro, en la Unión Europea, para poner al día todas las infraestructuras de estas economías y además intentar focalizarlas hacia la demanda, la nueva demanda de energías verdes, de unas economías pues, más responsables con el medio ambiente. En este entorno en el que, como digo, se necesitan unos importantes volúmenes de inversión que van más allá de los 200.000 millones de dólares en países como Rusia, en China, que llegan al billón en el caso de Estados Unidos, y donde, bueno, principalmente se estima que sectores sobre todo ligados al transporte por carreteras, donde más necesidades de financiación se necesitan. En todo el mundo se estima que en transporte se precisan 8 billones de dólares de inversión en infraestructuras, pues es uno de los momentos, digamos, para entrar en unos mercados que, como digo, pues están en pleno crecimiento. Sin más dilación, doy paso a mi compañera Isa para que nos hable de Private Equity. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Noreida. Bueno, pues si os parece, nos vamos a adentrar un poquito en el mundo del private equity y antes de analizar el panorama español del mismo, sí que convendría que tuviéramos, pues destacásemos por lo menos las principales características de esta tipología de inversión. En primer lugar, para destacar que se trata de la toma de participaciones en el capital, siempre en el capital de empresas no cotizadas por parte de entidades de gestión de activos. Y en este punto, aunque lo habitual es adquirir una posición mayoritaria de la empresa que permita tomar cierto control en la misma y poder influir de esta manera en la gestión, también es posible realizar una compra minoritaria en el capital. Si bien en este último caso es vital definir de antemano las condiciones de la inversión con el accionista mayoritario para asegurar de alguna manera un cierto control y supervisión de la gestión de la compañía, así como las condiciones de la desinversión. Por otro lado, segunda característica que nos gustaría destacar, la inversión tiene siempre un carácter temporal. Al final, un fondo de private equity lo que hace es captar dinero de unos inversores en un proceso de fundraising para, tras un proceso de análisis y selección de inversiones, así como de gestión activa del portfolio para crear valor, se procede a desinvertir las participaciones para devolverles a los inversores el capital puesto junto con las plusvalías que se hayan podido obtener en las desinversiones. Y en este sentido, es destacable las características diferenciales de la inversión en private equity frente a la inversión en acciones cotizadas, y es que a pesar de que en ambos casos se invierte en el capital de empresas, es verdad que la rentabilidad esperada de un private equity es mayor que la inversión en acciones cotizadas por tres principales motivos. En primer lugar, porque la negociación es bilateral y por tanto el precio no se ve afectado por la volatilidad que pueda haber en el mercado cotizado, sino que será establecido entre compradores y vendedores. En segundo lugar, porque da acceso a nichos, a sectores, a industrias y a tamaños de empresas que no están presentes en el mercado cotizado de renta variable. Y en tercer lugar, porque es que permite la participación en la gestión de la compañía, por lo que se pueden alinear los intereses, los objetivos y los plazos de la empresa, de los accionistas y de los gestores.
Si puedes pasar a la siguiente diapositiva, vemos aquí, o podemos apreciar en el gráfico, que la actividad inversora de un private equity abarca todo el ciclo de vida de una empresa, desde la inversión en empresas jóvenes, que es lo que se denomina el venture capital, como en empresas en crecimiento y en empresas de mayor tamaño y más maduras, las denominadas buyout, hasta la última fase que vemos ahí más en rojo por su nivel de riesgo, que es en empresas en fases de reestructuración o de grave deterioro de los resultados empresariales, las denominadas special situations. Entonces, una vez que ya tenemos en mente que es una inversión de carácter temporal, siempre en el capital de empresa, así que la rentabilidad, si se hace bien, puede ser muy atractiva, que están en todo el ciclo de vida vital de una empresa, podemos pasar a la siguiente diapositiva y entender un poco ese esquema de funcionamiento de los private equity. Y es que funcionan fundamentalmente a través de dos agentes, los LPs, que son simplemente aquellos que han invertido dinero en el fondo, pero invierten, no se encargan de nada más allá de invertir, y los GPs, que son los administradores del fondo, aquellos que gestionan el día a día del fondo y que toman las decisiones de inversión y de desinversión. Y por ese trabajo precisamente generan dos grandes tipologías de comisiones. Por un lado, los management fees, es decir, las comisiones por esa gestión que se vengan durante toda la vida del fondo, y por otro lado las comisiones por la performance del fondo, con las que al final se trata de alinear los intereses de los inversores con los de los gestores, haciendo que al final la mayor parte de la retribución de los gestores provenga de cómo de bien o cómo de mal hayan hecho su trabajo. Entonces, una vez que se han invertido, que se ha generado valor y que se ha procedido a desinvertir las participaciones, la diferencia entre esos flujos obtenidos en las desinversiones y las comisiones que hayan podido generar los GPs se devolverán a los inversores estos originales, los LPs, que recuperarán su inversión con las plusvalías que hayan podido generarse. Y una vez ya hemos dado esta pequeña píldora conceptual de cómo funciona un private equity y bueno, pues, en qué consiste, vamos a entrar un poquito en la evolución del private equity en España. Y es que continúa siendo un actor muy relevante en el panorama financiero español, si bien es verdad que, como todos los agentes de mercado, se ha visto impactado en cierta medida por la incertidumbre económica que ha generado la COVID-19. Con todo, la actividad no ha sido uniforme en el tiempo y podemos distinguir dos grandes fases muy diferenciadas. El primer semestre de 2020, en el que el private equity estaba muy centrado en atender los problemas y los planes de contingencia de sus participadas, paralizando las nuevas decisiones de inversión hasta que no hubiera cierta visibilidad sobre la duración o el impacto de la crisis en cada negocio, y luego a partir del segundo semestre, en el que la actividad del private equity se ha incrementado sustancialmente, haciendo que al final 2020 haya finalizado con cerca de 6.000 millones de euros invertidos. Es cierto que supone un descenso algo superior al 30% respecto al máximo de 2019, en el que se invirtieron en torno a 9.000 millones de euros, pero eso es en gran parte explicado por la caída de los megadeals, de los grandes megadeals que tuvieron lugar en 2019. Y en todo caso, como podéis ver en la gráfica, el private equity sigue ocupando un lugar muy destacado en términos de volumen invertido, y 2020 en concreto se postula como el tercer mejor registro histórico, solo por detrás de 2018 y de 2019. A continuación, en la siguiente diapositiva, lo que quiero que veamos es que dentro de la inversión en private equity han ocupado un lugar muy destacado los buyouts, impulsados por los grandes fondos internacionales, en un mercado, eso sí, claramente diferenciado entre aquellos sectores que han estado más favorecidos y demandados por la pandemia, entre los que podríamos destacar, por ejemplo, tecnología, agroalimentario y energía, y aquellos otros, como el turismo, la restauración y el ocio, que se han visto gravemente afectados. Y en este punto, tal y como comentaba Nereida anteriormente, merecen especial atención las oportunidades en sectores como el tecnológico y energías renovables, que cuentan además con muy buenas expectativas o perspectivas de crecimiento a largo plazo, gracias a la llegada de fondos europeos, los Next Generation, con los que España pues espera recibir unas cuantías sustanciales destinadas a proyectos innovadores y sostenibles. Y ya, si continuamos en la presentación, me gustaría destacar que, aunque, como hemos comentado, el private equity ha mantenido su dinamismo inversor en 2020, sí que es verdad que la actividad y las estrategias de inversión en el medio plazo van a continuar marcadas por el contexto actual del mercado.
Y dentro de este contexto actual del mercado voy a destacar algunos puntos que me parecen bastante relevantes. Por un lado, ha tenido lugar, a raíz del COVID-2019, a un retraso significativo en los planes de desinversión en las participadas, con el consiguiente alargamiento de los periodos de inversión a la espera de tener una mayor visibilidad sobre la evolución de la crisis. Además, es que en paralelo se ha hecho patente una elevada incertidumbre en las valoraciones y una divergencia entre precios por las partes compradoras y vendedoras que ha fomentado unos procesos de negociación más largos y más intensos en el tiempo. Y por otro lado, al igual que ocurrió durante la anterior crisis, se ha incrementado el protagonismo de los fondos secundarios. ¿Con qué? Pues con el objetivo de recapitalizar las carteras y de apoyar a las compañías participadas a la vez que permiten dar liquidez y un horizonte de salida a todos aquellos inversores que quieran alargar sus periodos de inversión. También destacamos los fondos dedicados a situaciones especiales, derivado precisamente del fuerte impacto de la crisis en el tejido empresarial español y en la existencia cada vez más recurrente de compañías con una baja generación de caja y un elevado endeudamiento. Por otro lado, también recalcamos el buen momento para comprometer en fondos que se encuentren en el inicio de su periodo de inversión. Y es que, como os podréis imaginar, la profunda recesión que ha provocado la COVID generará oportunidades de inversión a valoraciones atractivas durante los próximos años. Adicionalmente, también resulta muy destacable el potencial de estrategias de consolidación sectorial para reforzar las carteras a través de lo que se denominan los procesos de carve-outs, es decir, la desinversión en unidades de negocios o en activos no estratégicos, destinando dichos recursos a la reducción del endeudamiento o a inversiones en líneas estratégicas, los procesos de build-ups, que es la adquisición de otras compañías que habitualmente suelen ser más pequeñas a través de las empresas invertidas, con el objetivo de acelerar el crecimiento vía sinergias operativas y financieras. Y también destacamos los movimientos de operaciones P2P, esto es las OPAs sobre activos cotizados, cuyos precios por acción en muchos casos pues, han estado o están todavía afectados. En todo caso, todo esto que hemos comentado es en un contexto de elevada competencia, contra la cual los fondos pues, están diversificando sus estrategias de inversión mediante el lanzamiento de nuevos vehículos específicos para tratar precisamente de tener un ángulo diferencial frente al resto de competidores del sector. Y por otro lado, nos gustaría destacar que los entes públicos también han destinado recursos a fomentar esta actividad del private equity y su participación en empresas o en sectores que afrontan mayores niveles de riesgo. A nivel nacional, pues destacamos la 13ª convocatoria del ICO en el contexto del COVID a través del Fondico Global, que ha sido la mayor convocatoria anunciada hasta el momento, por en torno a 430 millones de euros de inversión en un total de 15 fondos, de los que 13 han sido en capital y 2 en deuda. Y ya en último lugar, en la última diapositiva sobre el private equity, me gustaría comentar las palancas a futuro. Y es que resulta clave destacar que la elevada liquidez con la que cuentan los fondos de private equity, en concreto se estima que las gestoras españolas disponen de entre 4.500 y 5.000 millones de euros para invertir, unido al atractivo y al potencial de este tipo de inversión alternativa en un contexto de muy bajos tipos de interés y de cierto ajuste de múltiples en precio. Si bien este punto de los múltiplos es matizable, ya que fue más palpable al inicio de la pandemia por la incertidumbre a la hora de valorar, hacen que las oportunidades del sector sean extraordinarias en el panorama financiero próximo. Eso sí, como hemos comentado, en un contexto de mucha competencia, por lo que resulta clave monitorizar el riesgo de que el exceso de liquidez pueda provocar que ciertos sectores con gran demanda y una elevada presión en precios, pues dificulte al final la generación de rentabilidad para los fondos de private equity en el momento de la desinversión. Y esta es un poco la píldora que queríamos transmitiros del sector de private equity. Muy bien, pues continúo yo. Buenos días a todos. Yo lo que quería contaros hoy es cómo desde el área de asesoramiento en inversiones, desde AFI Inversiones Globales SGIC, completamos el proceso de inversión utilizando precisamente estas capacidades internas que tenemos de análisis, de research sobre mercados privados. Este es el camino habitual que tomamos cuando hablamos con un inversor que va a empezar a invertir en mercados privados o que ya invierte en mercados privados, donde lo primero que hacemos es definir, si es que todavía no la tiene o hay que modificarla, la política de inversión de forma específica a sus necesidades, objetivos y limitaciones.
ese es siempre el primer paso. Hay que tener una política de inversión clara, bien trabajada y que permita la inversión en mercados privados, pero con unos parámetros inicialmente o establecidos previamente. A partir de ahí, y esto es quizás uno de los factores diferenciales de nuestro proceso de asesoramiento, es contar con capacidad propia de research, y es precisamente lo que Nereida e Isabel nos han contado, ¿no? Esa capacidad de poder analizar cuáles son las tendencias en el mundo de los mercados privados, qué está ocurriendo. En los mercados privados es verdad que no hay mucha capacidad de hacer mucho market timing, como lo hay en los mercados cotizados, pero sí que hay margen a poder establecer prioridades, a poder detectar oportunidades, y es precisamente por lo que desde AFI Research se hace. Nosotros contamos con todo ese análisis para tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las carteras de nuestros clientes. A partir de ese momento, pues bueno, entra el trabajo más personalizado inversor a inversor, en el que analizamos la cartera actual de cada inversor y diseñamos un asset allocation. A partir de ahí seleccionamos los gestores a través de los cuales se materializan las inversiones, ayudamos en la formalización de la inversión, que a veces es un trabajo costoso en horas por lo menos, y al comienzo, pues muchas veces cuando el inversor no ha tenido experiencia previa en inversión en mercados privados, pues agradece pues ese apoyo en la formalización. Y un trabajo igualmente importante es el seguimiento de las inversiones. Una vez se ha materializado una inversión, estos son inversiones, como decía Nereida, en el caso, por ejemplo, de las infraestructuras, a muy largo plazo, y hay que hacer un seguimiento de todas las inversiones que se vayan realizando, ¿no? Bueno, pues en todo ese proceso de inversión, fundamental, y creo que, repito, diferencial, el tener capacidades internas de hacer de análisis top-down, research, como queramos, puramente analítico en la casa. Y voy a profundizar en el punto 4, Nereida, si pasas en la siguiente diapositiva, que es en el asset allocation. Algo que vemos que muchos inversores se olvidan a la hora de invertir en mercados privados. Hablar de asset allocation en mercados cotizados es muy común, es habitual, y todo el mundo diseña su asset allocation en renta variable, renta fija cotizada, deuda pública, high yield, pero muchas veces en mercados privados no se realiza ese paso previo, que es diseñar una posición estructural, neutral, en mercados privados. Y ahí hay que tener muchos factores en cuenta y personalizarlo a cada uno de los inversores. Por eso ya aprovecho para contestar una de las preguntas que surgía en el chat, la primera de ellas, y preguntaban qué porcentaje es óptimo, creo que la pregunta era qué porcentaje es óptimo tener en activos alternativos. Pues es una pregunta que no puedo contestar de manera genérica, porque será en función de muchas cosas, y muchas cosas específicas de cada inversor. ¿Qué objetivos de rentabilidad tiene? ¿Qué horizonte temporal? Quizás uno de los mayores asuntos a tratar. ¿Qué necesidad de liquidez? Bueno, y muchos otros igualmente importantes. En el caso de, por ejemplo, entidades financieras, aseguradoras, hay que tener en cuenta todo lo relacionado con la solvencia y el consumo de capital. Por lo tanto, pues no puedo dar una recomendación genérica sobre qué porcentaje de la cartera debe destinarse a mercados privados, ni tampoco dentro de las asset allocation de mercados privados a qué tipo de activos, porque, insisto, dependerá de las necesidades de cada inversor. Pero sí quería recalcar que este paso previo de diseñar una asset allocation es muy importante, es fundamental para diseñar o tener un poco de visibilidad sobre cuál será la cartera en el futuro. Nereida, si pasas a la siguiente diapositiva. Una vez ya se ha diseñado un asset allocation muy genérico por grandes tipos de activos, lo que hacemos es ya diseñar carteras de forma más individualizada, ¿no? Como decía. Y ahí sí que quería daros algunas claves ya muy coyunturales, muy de ahora, de cómo materializamos ese asset allocation más genérico, esa visión general que desde AFI Research nos dan, con algunas claves más de producto o mucho más específico de construcción de cartera. Voy a comentar algunas de las que veis en pantalla, no me voy a detener en todas para no alargar, pero luego profundizamos sobre lo que queráis. La primera es una más de orden. Vemos habitualmente
que la inversión en préstamos cotizados, en leverage loans, se sigue ordenando, se sigue categorizando dentro de las carteras de activos alternativos o mercados privados. Nosotros aquí la recomendación que hacemos a nuestros inversores es que este activo sea tenido en cuenta, se asigne a la cartera de mercados tradicionales. Nosotros vemos mucha más similitud en los préstamos cotizados respecto a la renta fija high yield corporativa tradicional que a la de mercados privados. Esa es la primera de las consideraciones que queremos hacer. Y ya más enfocados a los mercados privados, en deuda privada, dos cosas más de carácter más coyuntural que estamos llevando a cabo en nuestras carteras es, uno, aprovechar las garantías del FEI, del Fondo del Banco Europeo de Inversiones, que garantiza hasta un 70% de las pérdidas netas de fondos de inversión de deuda privada. Bueno, pues pensamos que el coste de esta garantía es muy bajo y es muy interesante aprovecharse de este apoyo que desde el FEI se está dando a la financiación corporativa. Pues eso es algo, insisto, no tan de asset allocation genérico, sino algo muy, muy concreto de actualidad que estamos trasladando a nuestras carteras. Y algo quizás más de puro asset allocation es el sobreponderar estrategias de deuda oportunista. La deuda oportunista son esas estrategias que a través de deuda privada, fundamentalmente, se dan mucha flexibilidad en las características de los préstamos que pueden dar a empresas. Y es en situaciones como la actual, como la que pasamos en 2020 y seguramente tengamos en los próximos años de incertidumbre, de necesidades muy especiales de las empresas, de la necesidad de estructurar financiación ad hoc a la situación concreta de las empresas. Vemos que es en este entorno precisamente en el que la deuda oportunista, estrategias de este tipo, pueden obtener retornos muy, muy interesantes. Por lo tanto, es algo que estamos haciendo, sobreponderar la deuda privada con un carácter más oportunista o flexible, si queréis. Utilicemos la palabra que queráis. Un activo que también sobreponderamos en carteras es la deuda en infraestructuras, a pesar de que obviamente los retornos son mucho más bajos de lo que había en el pasado, pero sobre todo lo estamos sobreponderando para aquellos inversores que tradicionalmente o de forma estructural han invertido una parte muy importante de sus carteras en deuda pública cotizada o en crédito investment grade, pues una forma de asumir riesgos más o menos parecidos o sin incrementar notablemente el perfil de riesgo de la cartera, pueden acceder a tipos de interés mucho más atractivos. Ahí el segmento investment grade de la deuda en infraestructuras nos parece especialmente interesante para aquellos inversores, insisto, que habían invertido mucho en deuda pública, que necesitan tener predictibilidad de flujos de caja, recurrencia en sus flujos de caja, y nos parece una alternativa muy interesante para la renta fija cotizada. En infraestructuras, el activo del que ha hablado Nereida y ha profundizado hoy, para nosotros infraestructuras es siempre una posición estructural en las carteras. Hay una frase que solemos decir y es que si solo pudiésemos invertir en uno de los activos de mercados privados, quizás sería infraestructuras, porque infraestructuras es un activo muy heterogéneo que nos permite invertir en estrategias muy diferentes, algunas con unas características más cercanas a la deuda privada o en estrategias con características mucho más parecidas a las del private equity y en el medio, pues, estrategias muy, muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, muy heterogéneo y que nos permite conseguir perfiles de rentabilidad-riesgo perfectamente adecuados a las necesidades de cada inversor. Y además de ser una posición estructural, pues bueno, Nereida ahí nos ha dado las claves de por qué además en este entorno es un activo especialmente interesante, ¿no? Por lo tanto, también dándole importancia a este activo en las carteras de mercados privados de nuestras carteras. Y ya de forma más específica, hay un segmento del perfil rentabilidad-riesgo que nos interesa especialmente, que es las estrategias Core Plus y Value Add. Y es que entendemos que en un entorno de tipos de interés reducidos con un largo periodo de tiempo, muchos inversores
que tradicionalmente habían invertido en renta fija cotizada van a ir trasladando parte, y es lo que estamos viendo, es un proceso que ya se está viendo, van a ir trasladando parte de sus carteras a la inversión en infraestructuras supercore o core. Por lo tanto, habrá gran demanda de invertir en infraestructuras, en activos ya muy establecidos, como digo, supercore o core. Por lo tanto, hay una oportunidad para esas estrategias Core Plus y Value Add, que lo que hacen precisamente es transformar activos que tienen potencial de mejora, convertirlos en Core y Supercore. Por lo tanto, de forma más específica, pues vemos interesante ese segmento de crear valor a las infraestructuras para convertirlas, como digo, en Supercore o Core. Y en Private Equity, ya por último, por terminar, y aquí un poco ya también lo anticipaba Isabel, el mundo de los secundarios creemos que es algo muy, muy interesante por el entorno actual y ya de forma estructural desde el punto de vista de la gestión de carteras, de la construcción de carteras. Invertir en Private Equity en estrategias de secundarios lo que hace es acortar la curva J, la famosa curva J, y anticipar los flujos de caja y rentabilidad al inversor en capital riesgo. Y además, insisto en ese interés más coyuntural de las oportunidades que se están dando en las estrategias de secundarios GP-led, esas que están fomentadas o creadas por los propios gestores para poder dar continuidad a las inversiones que tienen en cartera y que consideran tienen todavía potencial de revalorización. Por lo tanto, estas son algunas de las claves que hoy estamos llevando a cabo en las carteras de nuestros inversores, que como digo, vienen de esas grandes ideas y del conocimiento profundo que desde AFI Research se tiene de los mercados privados y que acabamos aterrizando en cosas mucho más concretas como las que contaba aquí para diseñar cada una de las carteras de nuestras carteras. A partir de ese momento, algo fundamental en los mercados privados es realizar una correcta selección del gestor. Si ya es importante seleccionar un buen gestor cuando invertimos en renta variable, en bonos corporativos, en mercados privados lo es aún más. Y es que vemos una dispersión de resultados entre gestores, muy amplia, mucho mayor que la que vemos entre los activos cotizados. Por lo tanto, importantísimo no solo diseñar un buen asset allocation, decidir si vamos a invertir en private equity, en infraestructuras, en deuda privada o en agribusiness, sino seleccionar buenos gestores, porque de ahí también dependerá la rentabilidad final. Si te adelantas un poco, bueno, adelantamos un poco más, Nerida, para no perdernos. Y ya por último, para terminar, también quería hacer énfasis en realizar un buen seguimiento de las carteras. La inversión en mercados privados es una inversión habitualmente a muy largo plazo, en la que se tiene información no tan continua como la que se puede tener en fondos de inversión de mercados cotizados y, por lo tanto, es importante hacer un seguimiento más detallado, más en profundidad de lo que hay debajo de los fondos, de las inversiones que se están realizando y también en algo a lo que ayudamos mucho a nuestros inversores es a tratar de anticipar, de hacer proyecciones de flujos de caja y de curva J. Al final, cuando creas una cartera de muchos fondos de inversión de mercados privados, vas acumulando compromisos, pero no desembolsas todo desde el inicio, como sabéis, y por lo tanto lo que tratamos es de anticipar, ayudar al inversor a saber cuáles serán los capital calls, las llamadas de capital a las que tendrá que hacer frente durante los próximos años y qué retornos en vía dividendo, cupón, plusvalía o devolución del principal tendrá desde que realiza la inversión hasta la finalización de las inversiones, que en muchos casos pues, puede demorarse 25 o 30 años, dependiendo del activo, ¿no? En otros activos, pues realizan, como puede ser deuda privada, pues pueden ser 6, 7, 8 años. Y esto creo que es también algo importante, el planificar bien las necesidades de liquidez que se va a tener en cada momento para poder hacer frente a esas capital call y también tratar de anticipar qué retornos va a tener la cartera para tratar de anticipar en qué se va a reinvertir
todos esos flujos de caja entrantes proveniente de la cartera de mercados privados. Por lo tanto, pues muy importante también realizar, como digo, este seguimiento de la cartera una vez ya se ha hecho una inversión. Con esto creo que ya cerramos el círculo de lo que es la inversión en mercados privados. Desde el diseño de la política de inversión, que insistimos es un proceso que hay que dedicarle tiempo inicialmente, conocer muy bien los activos y saber cuáles son las tendencias mundiales y dónde creemos que hay más oportunidades o menos oportunidades, y ahí el trabajo de AFI Research, y utilizar todo eso para construir carteras de forma personalizada, adecuadas a las necesidades de cada inversor. Y con esto yo he terminado. Nereida, coges el mando por si hay preguntas por parte de los asistentes. Sí, que había varias preguntas por aquí. Preguntaban así aquí hacia el final si los préstamos cotizados son NPLs. Corregidme, préstamos cotizados no, los préstamos cotizados generalmente son préstamos sindicados que ofrecen las entidades bancarias, ¿verdad? Y que se utilizan pues, para refinanciar deuda o para comprar compañías, etcétera, ¿no? Y los NPLs son préstamos que han hecho default y por tanto pues eso no son non-performing loans, ¿no? Que ya pues como que están en default, están en impagados, ¿no? Eso es. Los préstamos cotizados originalmente bancarios, como dice Nereida, que son adquiridos por fondos de inversión en los que los inversores pueden invertir y se convierten en los nuevos prestamistas de esos préstamos. ¿Sí? Y también había otra pregunta que preguntaba Paloma, creo que era, sobre qué significan secundarios, los fondos secundarios, Ignacio. Sí, fondos secundarios son fondos... habitualmente se ha utilizado en el mundo del private equity, pero vemos también fondos secundarios en el mundo de las infraestructuras, en deuda privada. Realmente podría ser en cualquier activo. Y significa que es un fondo que adquiere participaciones de fondos que iniciaron su proceso de inversión hace años. Es decir, adquieren la participación de un inversor que desea salir de ese fondo de inversión. Un inversor hace, imaginaros, 5 años comprometió e invirtió en un fondo de private equity. 5 años después necesita hacer liquidez o quiere desinvertir. Pues hay fondos de inversión especializados que lo que precisamente hacen es dar liquidez a esos partícipes que quieren salir adquiriendo esas participaciones. El fondo de inversión se convierte en el nuevo partícipe. Claro, decía que acortan la vida, acortan la curva J del inversor. ¿Por qué? Porque el inversor inicial ha pasado todo ese proceso durante el periodo de inversión, él ha tenido la curva J y es el nuevo fondo de inversión que adquiere las participaciones en el mercado secundario de ese inversor que quiere salir, ya entra, imaginaros, en el año 5, donde todas las inversiones ya se han realizado. Ya la curva J ha pasado y solo queda el periodo de desinversión. Y eso, insisto, que combinándolo con fondos en primario, ayuda a que la curva J del conjunto de la cartera de private equity o del activo del que estemos hablando sea mucho menor. Gracias, Ignacio. Luego sí se volvió a hacer insistencia entre el porcentaje de desalocación adecuado en activos alternativos, un 10-15. En fin, yo creo que ahí quedó claro, ¿no? Que habría que estudiar cada caso individual y, en fin, ahí la gestora está abierta a hacer un asesoramiento amplio de la cartera que sea. Sí, insisto que ahí pues, no podemos dar un porcentaje porque sería muy arriesgado, ¿no? Es que en algunos casos será 0%, porque si no hay capacidad de asumir iliquidez o el horizonte temporal no es lo suficientemente largo, pues la respuesta puede ser 0. Entonces, imposible contestar a eso, ¿no? Y ya una última, que enlazo 2, que ha lanzado también Paloma Verdejo, que está pensando en entrar a un fondo de pre y post. Sí, nos parecería interesante. ¿Y en qué categoría estaría clasificada? ¿Contesto, Nereida? Sí, dale. Sí, lo primero, ¿en qué categoría? Habría que ver exactamente las estrategias. Yo creo que eso podría estar dentro del mundo del venture capital en la última parte en el más late stage del venture capital. Y si nos parece interesante, una vez más, se me hace difícil dar una respuesta contundente. Hay que ver muy bien qué tipo de estrategia hay. Las IPOs, a pesar de todo, de que en general salen noticias positivas, no es un sinónimo de rentabilidad.
y hay que ver la estrategia en concreto que estás valorando, en qué tipo de sectores va a invertir, cuál es su track record, qué valoraciones, qué valoraciones exige como máximo para poder entrar en esas estrategias, porque insisto, entrar en la última parte de la vida del Venture Capital, seguramente se estén entrando a valoraciones mucho más exigentes. Ya los inversores saben que están cercanos a esa salida a bolsa, y para poder en esas transacciones, en esa última parte, pues seguramente sean valoraciones mucho más exigentes. Y por lo tanto no hay una respuesta muy clara. Todos los segmentos tienen oportunidades. El del IPO seguramente de forma estructural sea algo interesante, porque hay un universo de compañías, especialmente del sector tecnológico, con ya una vida durante los últimos años, que es cuando realmente se ha desarrollado este sector, que estén seguramente ya lo suficientemente maduras para poder salir a bolsa. Pero insisto, hay que ver bien qué estrategia, sobre todo en cuanto a valoración, tiene cada equipo, porque ahí es donde te puedes confundir en esa última parte del Venture Capital, ¿no? El entrar en valoraciones ya muy, muy exigentes, y que la salida a bolsa pueda ser un fracaso. Por lo tanto, pues una vez más hay que ver el caso concreto. Pero sí, es una tendencia enorme el interés que hay entre los inversores en tratar de aprovecharse de esas salidas a bolsa, pero cuidado, que muchas veces salen más las noticias buenas que las malas en prensa, ¿no? Entonces ahí, pues, una vez más hace falta un análisis en profundidad. Muy bien. Y por último, nos preguntaba si es posible ver la grabación. Yo creo que sí, se está grabando la sesión, por lo tanto es bastante probable que se suba en YouTube, etcétera, en nuestros canales. Así que sí, si alguien se ha conectado tarde, va a poder ver desde el principio de nuevo la sesión. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta más de última hora. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, ya solo incidir. Gracias por conectaros. Tenéis nuestros correos, podéis contactar con Nafi para cualquier cosa que os pueda surgir de mercados privados y de cualquier cosa que os podamos ayudar. Estamos encantados y a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias por todo vuestro tiempo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.